Buenas tardes, desde la Biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, le damos la más cordial bienvenida al conversatorio Hostigamiento Sexual y los Derechos de las Mujeres en la Universidad de Costa Rica en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El día de hoy nos acompañan la doctora Magda Sandí, decana de la Facultad de Educación, la máster Silvia Mesa, funcionaria del Centro de Investigación y Estudios de la Mujer, CIEM de la UCR, la estudiante Maureen Dayana Porras, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, la estudiante Jimena Schuller, estudiante de enseñanza del francés. También nos acompañan el equipo de la biblioteca, la compañera Mariana Lacayo, quien estará a cargo del chat, y la compañera Marina, quien moderará esta actividad. Al público que nos acompaña, le damos una cordial bienvenida a esta actividad. Para continuar, le damos la palabra a la doctora Magda Sandí, decana de la Facultad de Educación. Bueno, muy buenas tardes, doña María Soledad Serrano, directora de la biblioteca. Muchas gracias por permitirme dirigir un breve mensaje en el marco de esta segunda actividad en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. A las distinguidas colegas también que me acompañan en esta sesión, a doña Silvia Mesa, a la señorita Maureen Porras y a la señorita Ximena Schuller. Por supuesto, a mis queridas colegas, a Mariana, a Marina, que siempre están muy dispuestas y muy comprometidas con las actividades que se organizan desde la biblioteca de la Facultad de Educación. Quisiera iniciar este breve mensaje compartiendo con ustedes, parte de los mensajes tan emotivos que en esta semana hemos estado compartiendo con los y las estudiantes de primer ingreso a la Universidad de Costa Rica. Una de las cosas que hemos querido resaltar es precisamente la trayectoria de la Facultad de Educación a lo largo de 60 años de existencia. Una facultad que ha construido sus cimientos y sus pilares precisamente en el trabajo tesonero y sostenido de muchas mujeres costarricenses, mujeres educadoras, mujeres profesoras de esta universidad, que dieron grandes luchas, particularmente doña Emma Gamboa, la profesora María Eugenia Dengo y muchas otras más que podríamos citar, que tuvieron que dar grandes luchas en el seno de un consejo universitario donde había muchas resistencias por permitir que la carrera en aquel entonces de pedagogía, la escuela de pedagogía, tuviera un espacio dentro de las escuelas y facultades en la Universidad de Costa Rica. Esta lucha me parece que es una lucha incansable, es de todos los días. Es un reto y un desafío que nosotras como mujeres profesionales, mujeres educadoras, mujeres estudiantes, tenemos día a día en las aulas, en nuestras oficinas, en nuestros centros de trabajo, en nuestras mismas familias y en nuestras mismas comunidades y por supuesto en los centros educativos. Les decía en mis mensajes a los estudiantes de primer ingreso que la Facultad de Educación es líder en la formación de educadores y educadoras. Con una conciencia lúcida les hemos iniciado, digamos, en esta vida universitaria, diciéndoles que tenemos derechos también, derechos que tenemos que luchar por ello, pero también tenemos deberes que cumplir con responsabilidad, con mucho compromiso. Decirles que una de las cosas más importantes es ser estudiante universitario, sentirse orgulloso o orgullosa de ser estudiante de esta universidad y de esta universidad pública. Y que en este momento en el que el país se encuentra es un momento muy complicado, es un momento muy delicado en el que estamos, donde se pone en entredicho la importancia de la universidad pública y, por supuesto, los cimientos de esta universidad que es el humanismo. Me parece sumamente relevante que ustedes en esta tarde aborden un tema
como es el tema de hostigamiento sexual. Un tema que nos llama a la reflexión, un tema que nos llama a repensar cuál ha sido y cuál será el papel, por ejemplo, de este decanato en este momento con relación a este tema. ¿Cuáles van a ser las estrategias en mi administración particularmente, para apoyar todas las iniciativas que conlleven a la reivindicación de nuestros derechos como personas, como mujeres, como universitarias que somos? Me parece sumamente loable que la biblioteca de la Facultad de Educación y las colegas se cuestionen este tipo de temas, y no solamente se cuestionen, sino los lleven a la palestra. Me parece que este es una de las tantas espacios que podemos utilizar. Contamos con cátedras, contamos con espacios de reflexión, con conversatorios que la misma biblioteca organiza, y desde el decanato de la Facultad de Educación cuenten con el apoyo, cuenten con mi compromiso también de acompañarlos en esta cruzada, no solamente que sea un discurso que se dice en un evento, que está en un papel, sino tratemos de llevar todo eso que nosotros consideramos que es vital y necesario para reivindicar nuestro papel en la sociedad, sino que también con estrategias muy concretas podamos hacer espacios de diálogo y de conversación con toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias a las personas que en esta tarde van a compartir con ustedes reflexiones sobre el tema. Y nuevamente, doña María Soledad, muchas gracias por ser usted una de las personas que propicien estos espacios de reflexión. Desde ya les auguro éxitos, y gracias también a las personas que fielmente nos siguen en estas actividades que organiza la facultad a través de nuestras redes sociales, que siempre, bueno, en estos momentos de distanciamiento social, pues nos obligan también a comunicarnos a través de estas plataformas. Muchos éxitos y muchas gracias por haberme dado el espacio de compartir con ustedes esta reflexión y este breve mensaje. Muchas gracias, doña María Soledad. Muchas gracias, doña Magda, por sus palabras. Y continuamos con la actividad, y en este momento procederemos a presentar a las panelistas del día de hoy. A la máster Silvia Mesa. Ella es máster en estudios de la mujer de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Trabaja en el CIEM, donde es coordinadora de la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, creada por la reforma al reglamento de la UCR, y también es consultora de organismos internacionales como la OEA, UNICEF, OIT, OIM y varias instituciones a nivel nacional. La estudiante Maureen Dayana Porras es estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Ha participado en el curso Promotoras en Derechos de las Mujeres en el 2020, proyecto Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual, la Violencia contra las Mujeres y la Discriminación en la Universidad de Costa Rica. Nos acompaña también Jimena Schuller, estudiante de enseñanza del francés. Cursa el 4º año de carrera. Ella es miembro de la Asociación de Formación Docente. Realizó una pasantía en Francia en enero del 2020 y es representante de la Red Universitaria contra el Hostigamiento Sexual. También nos acompaña la licenciada Marina Rivera. Es bibliotecóloga y psicóloga. Actualmente forma parte del equipo de la Biblioteca de la Facultad de Educación y también se desempeña como coordinadora de la Biblioteca del CIEM de la Universidad de Costa Rica. La compañera Marina estará moderando esta actividad. Para continuar con la actividad, le damos la palabra a Marina. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, doña Soledad. Muchas gracias también a las compañeras que están colaborándonos con las diferentes redes sociales, tanto en la Biblioteca de Educación como en la Biblioteca del CIEM, y a las personas invitadas. Bueno, vamos a comenzar contextualizando un poquito por qué estamos haciendo esta actividad sobre hostigamiento sexual y derechos de las mujeres en la Universidad de Costa Rica.
Desde agosto, el 25 de agosto del año 2020, la Universidad de Costa Rica, en su Consejo Universitario, hizo una reforma integral al reglamento contra el hostigamiento sexual en la Universidad de Costa Rica, precisamente respondiendo a una serie de demandas que se estaban haciendo desde el movimiento estudiantil para que se actuara en contra del acoso sexual que se estaba viviendo, no ese año nada más, por supuesto, sino desde muchos años atrás en la comunidad. Esto dio pie a que entonces se convocara a una revisión del reglamento que existía en ese entonces y se actuara, se dictaran diferentes lineamientos para actuar en contra del hostigamiento sexual, por lo menos dentro de lo que es la vida universitaria en la UCR. Por supuesto, esto no se queda solo dentro del campus universitario, esto tiene sus repercusiones fuera del campus, desde el CIEM propiamente, que es el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Ya se venía trabajando desde el año 2014 con el proyecto Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual, las diferentes líneas. Entonces, algunas de estas líneas, por ejemplo, es los cursos de promotoras por los derechos de las mujeres. Eso es, por eso la compañera Mauri nos está acompañando y nos va a hablar un poquito sobre su experiencia en estos formación de promotoras. Y nace también la Red Universitaria contra el Hostigamiento Sexual, de la cual Jimena es una de las representantes desde la Asociación de Formación Docente, entonces también nos va a hablar un poco desde su experiencia. Por otro lado, doña Silvia Mesa es la coordinadora en este momento de la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, que en realidad es un órgano que lo que hizo fue reestructurarse con esta reforma integral al reglamento. Ya existía anteriormente, pero con otro nombre, desde otro lugar, y ahora se presenta entonces dentro del reglamento como la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual. Nos va a hablar un poco de lo que es esta reforma al reglamento, las acciones que dicta la universidad desde esta reforma, y además de eso, el contexto propiamente del proyecto Cero Tolerancia, que sigue funcionando, que sigue con diferentes actividades, y cómo esto aporta a la comunidad universitaria para que las mujeres, estudiantes, docentes, administrativos, hombres y mujeres, pero principalmente la parte femenina dentro de la comunidad universitaria, la parte de mujeres, pueda sentirse empoderada y protegida contra diferentes violaciones que haya a sus derechos por violencia de género. Entonces, vamos a ceder la palabra a la licenciada Silvia Mesa. Yo le voy a hacer un par de preguntas y los invitamos a que en el chat, tanto de Facebook como a las personas que nos acompañan en Zoom, pongan sus comentarios, sus preguntas, sus consultas, y nosotras se las vamos a pasar a las panelistas. Entonces, en primer lugar, doña Silvia, para ver si usted, para empezar, nos comenta qué es el hostigamiento sexual en sí y cómo se vivencia este tema en la Universidad de Costa Rica desde hace tantos años atrás y ahora con la reforma al reglamento. Creo que estás con el micrófono silenciado, Silvia. Sí, perdón. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Marina y doña Soledad, por la invitación. Hablar de hostigamiento sexual en la universidad es algo que viene haciéndose desde hace muchísimo, ¿verdad? En Costa Rica, en 1995, se aprueba la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, que obliga a todas las instituciones públicas a tener reglamentos que establezcan los procedimientos en los casos de hostigamiento sexual. La Universidad de Costa Rica aprueba su primer reglamento en 1997, y aún antes del reglamento se habían realizado acciones desde el CIEM para prevenir y para que se sancionaran situaciones de hostigamiento sexual que se habían identificado. Entonces, esta nueva reforma, que es la segunda reforma. El reglamento se reforma en 2013 para adecuarlo a la reforma que sufre la ley en 2010, y ahora se reforma por otras circunstancias. Se reforma porque nos damos cuenta que a pesar del reglamento que teníamos, no estábamos logrando ni prevenir ni sancionar adecuadamente el hostigamiento sexual. ¿Y por qué es esto? Porque la universidad forma parte de una sociedad patriarcal, de una sociedad donde los hombres tienen el poder sobre las mujeres y donde piensan que las mujeres somos objetos a su disposición. Entonces, no dije qué es. Hostigamiento sexual es
una conducta de carácter sexual que se realiza sin el consentimiento, que no es deseada por la persona que la recibe, ¿verdad? Y esas conductas pueden ser de diversos modos, están muy bien definidas en el reglamento, pero pueden ir desde un piropo hasta que a la persona, que haya una invasión física de su cuerpo, ¿verdad? Es una serie de conductas, pero la condición ¿cuál es? Que la persona no lo quería. Y entonces que veamos que el hostigamiento no se configura por la acción en sí, porque a mí me pueden decir, no, yo no tenía intención de hacerlo, pero si la persona lo vivió como hostigamiento, entonces es hostigamiento. Pero ¿qué nos pasaba? Nosotros teníamos un reglamento que tenía una figura de comisiones instructoras para las denuncias, que eran personas que participaban ad honorem. Cada vez que había una denuncia había que formar una comisión en la que 3 personas integrantes de la comunidad universitaria dedicaran su tiempo a estudiar la situación, a emitir un informe y a solicitar, calificar y solicitar la sanción correspondiente. ¿Qué pasa con esto? Que era inefectivo, que los casos se amontonaban, que los procesos duraban años a veces, y eso significaba una revictimización para las chicas. A eso voy a agregar que las sanciones establecidas en el reglamento original y en la reforma del 2013 que se mantienen las mismas, eran sanciones irrisorias, ¿verdad? Por una falta grave, la sanción más grande que había era de 8 días. La universidad es pionera en el establecer un espacio de acompañamiento a las víctimas, porque esa concepción de la existencia de un equipo interdisciplinario que atendiera a las víctimas estaba ya en la ley, en el reglamento del 97, en el primero, ¿verdad? Y desde entonces han venido funcionando los equipos, solo que el reglamento lo transforma en defensoría el reglamento porque eso le da más posibilidades de acción y también transforma esto de las comisiones que decíamos. Pero vamos a hablar después del reglamento, pero lo que quiero decir ahora es que había una ineficiencia en el tratamiento de los casos, ¿verdad? No debido, o sea, no por responsabilidad de las personas, sino porque eran personas que toda la gente que trabajaba en hostigamiento sexual, excepto el equipo interdisciplinario, lo hacía de forma voluntaria. Y eso implica que se hacían los tiempos libres que tenían las personas. Y eso quita celeridad a las cosas. Entonces, después de que se traslucen situaciones que vienen ocurriendo, que incluso aparecen en la prensa, las chicas, las estudiantes se organizan y montan una conferencia de prensa y ponen el hostigamiento sexual en la palestra pública. En la Universidad de Costa Rica sí hay hostigamiento sexual, lo decimos públicamente. Eso hace una conmoción en la universidad. Y nosotras que desde hace años señalábamos las falencias y no conseguíamos, encontramos un eco. Y encontramos un eco, o sea, con lo que decían las chicas jóvenes, lo que hicieron las compañeras de Me Pasó en la UCR y de la Federación de Estudiantes, fue decir, aquí está pasando esto y hay que hacer cosas. Tuvimos la gran fortuna de que en ese momento había una persona en el Consejo Universitario que escuchó y que se puso a trabajar en eso, ¿verdad? Que es la doctora Teresita Cordero. Pero entonces la problemática era inmensa, pero a la vez se había desacreditado la denuncia. ¿Por qué? Porque denunciar implicaba entrar en un proceso engorroso para que después las sanciones fueran mínimas. Entonces, las personas a veces preferían simplemente publicarlo en redes o poner rótulos, pero eso no nos llevaba a que hubiera sanciones efectivas más allá del daño que se hacía a la imagen de la persona, que a veces simplemente él decía todo mentira y no había cómo desmentirlo, ¿verdad? O sea, lo que necesitamos era reivindicar que la denuncia es una denuncia formal, que lo otro son manifestaciones, que lo otro son testimonios, pero que para poder proceder necesitamos que haya una denuncia formal. Y para que haya denuncias formales le tenemos que ofrecer a la gente un sistema que sea efectivo. A la vez necesitamos hacer conocer la situación, porque muchas veces con las manos. Llegamos a espacios donde las personas no consiguen identificar lo que les está pasando como hostigamiento sexual. Y por eso nosotras montamos el proyecto de cero tolerancia al hostigamiento sexual, te voy a decir que fue en el 2010 porque lo conté yo. Entonces lo montamos... Hay disculpas por la fecha. No, tranquila, tranquila. Es que es uno de los proyectos más viejos que tiene el CIEM, ¿verdad? O sea, debates feministas, que antes se llamaba Foro de las Mujeres, y el de cero tolerancia, son proyectos que vienen desde la historia más antigua del CIEM. Entonces,
¿Qué hacemos desde el proyecto? Desde el proyecto hacemos difusión, hacemos talleres. Por ejemplo, el año pasado, en plena pandemia, hicimos 96 acciones de capacitación en materia de hostigamiento sexual y violencia contra las mujeres, llegando a más de 3.000 personas, ¿verdad? Y eso en plena pandemia. Este año vamos a ver cómo nos va porque tenemos menos tiempos que los que teníamos el año pasado. A la vez trabajamos en campañas. Desde hace varios años estamos montando campañas en conjunto con la ODI, la Oficina de Divulgación, ¿verdad?, de la universidad. Pero como las campañas oficiales a veces no les llegan a las estudiantes y los estudiantes, entonces lo que hicimos fue montar una campaña en Instagram, que la hacemos desde la Defensoría. Esa es parte de las acciones que hacemos. Y por otra parte, de lo que ya has estado hablando tú, Marina, que es de las promotoras. El proyecto de promotoras surge, después Maureen va a contar la vivencia desde adentro, surge como una idea nuestra de que haya un grupo de chicas que puedan apoyar a sus pares en las situaciones de hostigamiento sexual. ¿Y cómo hago yo que las chicas apoyen a sus pares y las guíen hacia lo efectivo que es la denuncia? Bueno, dándoles a ellas los instrumentos para hacerlos. Y nosotros empezamos con este proyecto de promotoras, no me voy a acordar, pero debe hacer por lo menos unos 8 años, 10 años tal vez, no, 10 no, 8 tal vez, con un grupo en San Ramón. Hicimos 2 grupos en San Ramón, después hicimos un grupo en San José, y ahora conseguimos esto, que es lo más grande que hemos hecho, que son 2 grupos, que son casi 50 personas, casi 50 chicas, que son activistas además. La característica de esta vez fue buscar a quiénes son las chicas que ya están involucradas en esto, quiénes son las activistas. Eso por un lado. Por el otro lado necesitábamos trabajar, otra línea estratégica nuestra fue trabajar con el grupo de asociaciones de estudiantes. Y entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con las asociaciones de estudiantes? Si yo voy, soy como la abuelita, no me van a hacer caso. Entonces nos conseguimos, o sea, se nos vino a ofrecer voluntariamente, luego hemos podido nombrarla algún tiempito, una colega, una psicóloga recién graduada, muy joven, que además fue presidenta de la Asociación de Estudiantes de Psicología. Entonces, que conocía al dedillo lo que eran las instituciones, mi compañera Amanda Mesén, y Amanda fue acercándose a las asociaciones para hablar con ellas, para explicar, para enseñarles sobre hostigamiento, para promover acciones desde el movimiento estudiantil oficial, digamos, además de las colectivas que estábamos trabajando. Entonces, esas son las grandes líneas, a grandes rasgos, de lo que hacemos en Cero Tolerancia. Y voy a agregar otra línea, que es la investigación que hace el CIEM en materia de hostigamiento sexual. En el 2012 yo hice una encuesta sobre violencia y hostigamiento sexual, la única que se ha hecho en la universidad, o sea, una encuesta, se hizo una investigación antes, pero esta encuesta era representativa de la población estudiantil, y nos encontramos que casi el 20% de las chicas había sufrido por lo menos una situación de hostigamiento sexual en la universidad. Y eso es muy grave, porque no tenemos denuncias que equivalgan al 20% de las estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las personas no tenían la confianza para expresar lo que les estaba pasando. Entonces, esa fue otra línea que trabajamos. Pero sigue la investigación, y en este momento tenemos inscritos y está trabajando una nueva encuesta que va a ser más amplia que la anterior, porque la anterior solo trabajamos con estudiantes mujeres de la sede Rodrigo Facio. Esta nueva encuesta se está ampliando a algunas sedes regionales, no a todas. Tenemos un proyecto también de investigación que es cualitativo, que está estudiando la ruta crítica de las personas que denuncian hostigamiento sexual en la Universidad de Costa Rica, y uno tercero que no es sobre hostigamiento sexual en la universidad, sino que es sobre acoso sexual en los espacios públicos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo desde el CIEM en muy cortito. Y lo dejaría por ahí para no comerme todo el tiempo.
No, no hay ningún problema. De hecho, parte de las razones de por qué hacemos esto, ¿verdad? Y desde las bibliotecas precisamente, viene del hecho de que en el reglamento se establece como una obligatoriedad, claro, sabemos que muchas cosas quedan en teoría, ¿verdad? Y gracias a proyectos como estos del CIEM se pueden pasar a la práctica, una obligatoriedad del lado docente de que ahora, supuestamente, a partir desde el tercer ciclo 2020, o sea, que comenzó en enero, sea obligatorio para los docentes, las y los docentes, informar a la comunidad estudiantil sobre lo que es el acoso sexual, las herramientas que existen en la universidad para denunciarlo, las consecuencias que puede haber para administrativos, docentes o incluso otros estudiantes, ¿verdad? Si cometen pues, delitos de acoso sexual y que el estudiantado se sienta parte de este proceso para denunciar precisamente. Ya yo no soy, bueno, sí, soy estudiante todavía en algunos aspectos, en algunos cursos, pero sí recuerdo de mi experiencia desde el año 96 que entré a la universidad, cómo era muy conocido casos incluso de docentes que pasaban a sus estudiantes mujeres al frente del aula, las hacían desfilar y de acuerdo a eso se colocaban notas. Eso en algunos cursos de la Facultad de Odontología, por ejemplo, porque hay que hablar con nombres y apellidos, ¿verdad? Ya no podemos seguir silenciando como si fuera algo vergonzoso o algo peligroso, que es parte de lo que yo creo que todavía existe un poquito, y esa es la idea de hacer estas actividades, romper con ese mito de que es peligroso denunciar, que la comunidad estudiantil ahora, principalmente mujeres, sepan que es engorroso, quizás un poco todavía, puede causar miedo, pero no es peligroso denunciar, siempre y cuando pues sigamos cierto lineamiento que precisamente nos protejan, ¿verdad? Entonces, incluso Silvia, esa sería mi segunda pregunta, mi siguiente pregunta para usted. Desde el reglamento, ¿cuáles son los lineamientos o las herramientas que se le brinda a las estudiantes y a los estudiantes para que puedan denunciar el acoso sexual desde esta nueva reforma del reglamento? Sí, tal vez decirte, Marina, que incluso por arriba del reglamento, las políticas de la universidad de 2021-2025 tienen un apartado, el 9.4, que es todo sobre hostigamiento sexual, ¿verdad? Que obliga a hacer prevención, a fortalecer la gestión de la comisión institucional y a investigar. O sea, eso para empezar. ¿Qué hace el reglamento? Este nuevo reglamento, para empezar, cambia la composición de la comisión, ¿verdad? O sea, ahora la comisión va a estar integrada por 6 personas que van a tener un cuarto de tiempo asignado, ¿verdad? 4 docentes y 2 personas administrativas. Las personas docentes acaban de terminar de hacerse los nombramientos, o sea, ya tenemos la comisión nueva instalada. ¿Y qué pasa? Que en vez de llamar a personas de la comunidad universitaria para llevar cada proceso, esas 6 personas van a ocuparse de conformarse en equipos de 3 para llevar cada proceso que entra. ¿Qué implica eso? Que como tienen tiempo asignado no me pueden decir que están corrigiendo notas, no me pueden decir que van a un congreso, no, tienen que estar su tiempo, ¿verdad? O sea, hay 10 horas que van a estar esas personas disponibles para trabajar en los casos. Eso es una primera cosa. Una segunda cosa que hace este reglamento es abrir las posibilidades de denuncia. Se puede denunciar, como siempre, yendo a la comisión a decirlo, se puede denunciar virtualmente, o sea, mandar un correo con la denuncia, pero también se puede acercarse a la Defensoría para denunciar, ¿verdad? Para que la Defensoría tome esa denuncia y la traslade luego a la comisión. ¿Por qué? Porque el órgano lo que abre formalmente el procedimiento es cuando llega a la comisión. Entonces la Defensoría puede recibir la denuncia y remitirla. El hecho de contar con apoyo, porque en la Defensoría somos, o sea, no crean que es una cosa gigantesca, somos 2 psicólogas y 2 abogadas. La única que tiene tiempo completo soy yo, las otras compañeras están medio tiempo, o sea que tampoco es tan grande. Pero también esta nos da la posibilidad, otra cosa que establece el reglamento es que hay que tomar la denuncia donde la persona que va a denunciar está, ¿verdad? Entonces, no me refiero a que si la persona es de la Facultad de Educación, tengo que ir a la Facultad de Educación, puede caminar hasta alguno de los 2 lados. Pero si la persona está en Guanacaste, hay que ir a Guanacaste a tomarle la denuncia. Y luego, cuando llega el momento
de empezar las audiencias que implica un proceso de hostigamiento sexual. La persona podría decir, yo quiero que las audiencias se hagan en mi sede. Eso sí, la conformación de las comisiones que van a ver los casos no van a ser de cada sede. ¿Por qué? Porque en las sedes todo el mundo se conoce. Entonces es mucho mejor llevar gente de otro lado, se verá cómo son. Pero además van a ser los integrantes de la comisión, ¿verdad? Entonces, 3 integrantes de la comisión se tendrán que desplazar. Eso es una de las cosas que se reforman. La otra cosa que se reforman son las sanciones, ¿verdad? Yo les decía que antes, o sea, había 3 tipos de sanciones. Una, la falta leve, que tenía una amonestación por escrito, la falta grave, que era una suspensión de 3 a 8 días, y la falta muy grave, que era despido. Esto para el personal de la universidad. Y para estudiantes era parecido, ¿verdad? Un poco más grande, la falta grave era de hasta por 15 días, creo. Pero en este momento eso cambió. Entonces, vamos a poder, una falta grave va a implicar una sanción que va de 15 días a 6 meses. Ahora sí es una sanción, ¿verdad? Una muy grave sigue siendo el despido, y en la falta leve se incorpora la posibilidad de una suspensión pequeña, ¿verdad? Entonces ya cambiamos las sanciones, eso nos da más tranquilidad. Otra cosa que establece con claridad el nuevo reglamento es la protección de la víctima. ¿Y cómo la establece? De 2 formas. Hay medidas cautelares que se le imponen a la persona denunciada. Siempre hubo eso, ¿verdad? Que le decían que se abstuviera de molestar, se lo podía trasladar, se podían hacer permutas, un montón de cosas que se podían hacer. Y lo otro que hay ahora nuevo son las medidas de protección, que esas las pide, si las quiere, la víctima, ¿verdad? Entonces, si yo soy un estudiante y me está hostigando el profesor de un curso, yo puedo pedir que me cambien de curso. Y si es en una sede, tendrán que buscar la forma. A veces se ha hecho con tutorías, pero de alguna forma se tiene que proteger a la persona. Otra cosa importante con las sanciones. Perdón, Silvia, que te interrumpa. Eso creo que es como súper importante que los estudiantes, las estudiantes lo sepan. Tienen el derecho de pedir que lo cambien del curso, que la cambien de curso. Aún en sedes, cuando hay un solo grupo para un curso, la dirección de la sede o de la dirección de la carrera tiene la obligación de buscarle una solución a eso. ¿Cómo lo hace, verdad? O sea, a veces podrá transar otras cosas, yo no sé cómo lo van a hacer. Dentro de sus posibilidades tendría que nombrar. Si no tiene presupuestos puede ser un problema, ¿verdad? Pero sí se puede hacer. Lo otro es que se establece como o sea, nosotros no podemos hacer una tabla y decir, si le dijo un piropo es una falta leve, si la abrazó es una falta grave, porque eso depende mucho de las circunstancias, porque a veces una persona con un piropo se siente destrozada, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue una serie de criterios para establecer la gravedad de la sanción. Y ahí van a entrar el uso del poder, la diferencia jerárquica, pero también van a entrar cosas como el impacto que tuvo en la persona que la recibió, cuántas víctimas hay. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en el cual había 4 víctimas y se impuso la sanción en el primer momento como si fuera una. Se apeló y lo ganamos, ¿verdad? O sea, si la persona hostigó a 4 personas, una podría ser falta leve, la segunda es grave y la tercera ya es muy grave, ¿verdad? Y se consiguió el despido de esa persona. Ahora, como está la cuestión de apreciación de la prueba en el reglamento, eso se hace más fácil, ¿verdad? O sea, no vamos a tener que apelar. Porque además, y esto lo voy a decir, aunque no es una novedad el reglamento, porque estaba en el anterior, viene de la ley además. En hostigamiento sexual hay un principio pro víctima. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en caso de duda hay que tomar la resolución que favorezca más a la víctima y que además el pro víctima se aplica con otra cosa que los abogados le dicen juris tantum. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que fue denunciada tiene que probar que no sucedió, no la víctima probar que sucedió. Miren que eso es importantísimo. Por eso es tan importante que conozcamos el reglamento y que conozcamos cómo nos protege. Y además dice que ninguna persona podrá sufrir
ningún daño por haber denunciado o por haber sido testigo, ¿verdad? Pero eso queda más como una declaración, pero estos instrumentos son concretos. Y la otra cosa que quiero contar, que es otra novedad inmensa del reglamento, es que establece para las personas que somos funcionarias de la universidad una obligación de reportar cuando conocemos una situación de hostigamiento sexual. A ver, si yo veo una situación de hostigamiento sexual, si estoy en un corredor de la universidad y veo a alguien que está hostigando sexualmente a otra persona, yo tengo que ir a la comisión y decir, mire, yo vi esto, para que la comisión se ponga en contacto con la persona. Yo vi que, perdón, Maureen, te pongo de ejemplo, que había un señor que estaba hostigando a Maureen. Entonces la comisión, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llamar a Maureen y preguntarle, ¿usted quiere denunciar? ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil ir a denunciar, pero si a mí me llaman, yo puedo decir sí quiero. Pero también puede decir, no, no quiero, quiero que lo archiven, y se archiva, ¿verdad? Porque hay un respeto a la persona. Y la tercera opción es que diga, sí quiero que siga el proceso, pero mire, yo no me quiero meter. Y en ese caso lo asume la Defensoría. Entonces, esto nos ha permitido un montón de cosas. Este reglamento creo que es un reglamento que, aunque puede tener limitaciones porque todo es perfectible, da un salto cualitativo adelante en la protección de las víctimas. Creo que cuando lo veamos funcionar, porque estamos ahora en ese impasse de que sale una comisión, entra la otra, que todos los casos están detenidos, o sea, estamos en un mal momento, en este momento, porque como se está haciendo la transición, hubo gente que no quiso integrar comisiones, bueno, eso ya va a pasar, ya vamos a empezar a funcionar normalmente. La pandemia ha agregado problemas con las notificaciones, o sea, sí hay circunstancias que nos han entorpecido, pero ya ahora vamos a empezar a funcionar como tiene que funcionar. Y creo que eso va a ser una diferencia muy grande con lo que estaba pasando antes en la universidad. Está claro que vamos a tener que luchar contra una cultura institucional que protege, que encubre y que fomenta el hostigamiento. Y ahí estamos todas para hablar. Están las que hacen carteles y hacen manifestaciones, y estamos las que hacemos el trabajito de hormiguitas, porque no todas podemos estar en lo mismo. Pero si las chicas no hicieran lo que hacen, nosotras no hubiéramos progresado. Entonces creo que la alianza estratégica entre los movimientos estudiantiles y quienes trabajamos en la defensa de los derechos de las víctimas es fundamental en esto, ¿verdad? Porque eso es la forma de hacerlos efectivos. Los derechos de las mujeres nunca nos los han dado ni regalado, los hemos tenido que pelear en cada instante. El 8 de marzo recuerda eso, ¿verdad? Entonces vamos a seguir luchando porque en la universidad el hostigamiento sea realmente sancionado. Pero para erradicarlo como debemos hacer, como nos obliga la normativa internacional, erradicar las formas de violencia contra las mujeres, eso es educación, eso es prevención y eso es formación de las personas. Y eso es también enseñarles a las compañeras que entran a la universidad, a las funcionarias administrativas de la universidad, a las docentes incluso, que nadie tiene derecho a hostigarlas y que ellas pueden denunciar y que van a ser creídas y escuchadas. La otra cosa última que voy a cerrar con esto es que ir a la defensoría no implica la obligación de denunciar. Nosotras nunca vamos a presentar una denuncia sin la autorización de la persona que se nos acercó, ¿verdad? Yo no voy a hacer nada porque también nosotros tenemos tenemos el secreto profesional, tanto las psicólogas como las abogadas. O sea, yo no voy a presentar un informe psicológico, no vamos a presentar una denuncia si la persona no nos lo autorizó. Entonces, para que sepan, ¿cómo nos contactan? Acá lo puso Marina, el 2511-1909 o nuestro correo que es defensoriahs@ucr.acr. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Por eso sí se los puse acá, porque después los vamos a compartir y queremos desde ambas bibliotecas, Biblioteca Educación y Biblioteca CIEM, que sepan que las bibliotecas son lugares seguros donde ustedes pueden ir a buscar información. Les podemos dar la información sobre la Defensoría, bueno, sobre la red universitaria contra el hostigamiento sexual, que ahora nos va a hablar Jimena, sobre el proyecto de cero tolerancia y sobre propiamente la formación también de promotoras, ¿verdad? Que ahora nos va a hablar Maureen. Pero
pueden venir, no es un pero, más bien pueden venir, nosotros les vamos a brindar la información y se los quise poner acá para que la vayan teniendo también, porque precisamente sí, ahora lo que decía Silvia, la cultura que tenemos en muchas partes, pero dentro de la misma universidad, esta cultura patriarcal, si se quiere, sí, es la que hace que se nos haga sentir culpables de poner una denuncia y se nos amedrente cuando se pone la denuncia. Entonces, es conocido también muchos casos en los que las estudiantes van a poner la denuncia y desde las escuelas propiamente no se hace mayor cosa o se le pone un aviso, no se hace una denuncia tampoco, se le pone un aviso al docente nada más. El docente incluso después revela en las clases casi de una forma burlista que se le puso la denuncia y no se hace nada al respecto. Entonces, que pues sepan que no están solas, están acompañadas y tanto desde la Defensoría y como les digo, desde el caso de las bibliotecas también, estas dos por lo menos, y estamos seguras que muchas otras, también las apoyamos para que puedan hacer estos procesos y se sientan protegidas. ¿Okay? Entonces, voy a continuar y ahorita vamos a volver a Silvia con otra pregunta, pero voy a continuar con Jimena. Vamos a retirar esto de acá un momento. Entonces, desde tu experiencia, Jimena, en la red universitaria contra el hostigamiento sexual, queremos saber pues cuál fue esa experiencia, cómo llegaste a esta red universitaria y qué está haciendo la red. ¿Qué puedes contarnos vos qué hace la red o qué está haciendo la red contra el hostigamiento sexual en la Universidad de Costa Rica? Sí, muy buenas tardes. Como Marina dijo, yo soy Jimena Schuller, soy parte de la Asociación de Estudiantes de Formación Docente. Bueno, previo a que se nos invitara a ser parte de esta red, ya teníamos algunos casos, ya se nos habían acercado algunos estudiantes señalando hostigamiento de parte de algún docente que impartía algún curso de la carrera. Entonces ya nosotros teníamos la inquietud, ¿verdad?, de qué hacer, de que todo el proceso que tenemos el acompañamiento, ¿verdad? Dichosamente, como a mediados del año pasado, más bien como, sí, ¿no? Como octubre, septiembre, se nos acerca Amanda. La descripción que Silvia dio de Amanda es la descripción perfecta porque se veía súper comprometida y de verdad que uno cuando habla con ella uno se siente como cercano y de verdad lo motiva a llevar esta red también. Entonces, bueno, con ella en la primera reunión hablamos de que existían casos en nuestra escuela, de la importancia de que nuestros estudiantes se informaran sobre el tema, porque muchas veces pasaban situaciones tal vez en las que uno veía ese tipo de conducta, pero tal vez no se atrevía a decir, bueno, esto es un hostigamiento sexual. Entonces, al informar a los estudiantes qué es esto y que hay un cuerpo que se encarga de este tipo de conductas, da seguridad a los estudiantes. Entonces, a partir de esa primera reunión, agendamos más reuniones con Amanda, que eran más que todo para tipo cursos, digamos, en los que ella nos hablaba más del hostigamiento, de lo que tenían planeado en el CIEM. Y además, hablamos de crear, ¿cómo se llaman? Capacitaciones con docentes de la facultad y con los estudiantes. Lo que pasa es que todavía no hemos determinado cómo decidir los estudiantes a los que íbamos a llegar, ¿verdad? Porque lo ideal sería que nos dejaran un campito al inicio de cada curso en el que podemos desarrollar el tema y todo, pero no todos los profesores ni todos los estudiantes iban a estar de acuerdo, entonces no se pudo hacer así. Por el momento tenemos en mente las capacitaciones. Ya nos habíamos reunido con Wilfredo, pero sí, estas capacitaciones todavía no se han dado, pero se pretende que se den en este primer semestre del 2021. Y sería básicamente. Para mí, realmente es una gran ayuda porque
muchas veces los estudiantes no saben a quién comunicarse cuando les pasa algo de eso, y al ver que la socia comparte todo este tipo de informaciones, ya ellos ven a alguien en quien guiarse directamente. Entonces sí, para mí es muy positivo que la socia pudiera ser parte de esta red. De hecho, cuando hicimos desde el CIEM una publicación de las asociaciones que se habían formado o que han estado participando en esta creación de la red universitaria, sí, nos llamó la atención que son pocas las asociaciones que han acercado. Yo creo que parte de la función nuestra desde las bibliotecas es hacer un llamado a los estudiantes para que se acerquen a las asociaciones, y que las asociaciones propiamente también se acerquen al CIEM para participar de la formación, y a la FEUR para participar de la formación de esta red universitaria, porque es definitivamente trabajando juntos como lo podemos hacer. Jimena, vos como parte de la Asociación de Formación Docente, sabemos que en la facultad hay 5 asociaciones de estudiantes, si no me equivoco, son 5, ¿sí? 4 o 5. Ok, ¿qué recomendaciones le darías vos a las asociaciones primero? ¿Por qué les dirías que deben acercarse a esta red? ¿Por qué? ¿Y cómo les dirías? O sea, ¿qué les dirías a la gente de asociaciones propiamente? Bueno, yo pienso que lamentablemente es algo que se da desde las casas hasta en el ámbito educativo. Entonces, es algo que uno tiene que tener presente, un tema que hay que enfrentar, y si no se hace, las víctimas más bien, bueno, se callan, y al final hay mucho más víctimas de lo que uno espera. Entonces, yo les diría que, que busquen el CIEM, que se informen, que implementen el reglamento no sé, de una forma educativa o de una forma más atractiva, para que los estudiantes sepan que existe, porque muchos no saben, hasta yo no sabía que existía, la verdad. Digamos, el año pasado, cuando se nos invitó a ser parte de esto, yo no sabía que existía ni el CIEM ni el reglamento, y de verdad que es necesario. Entonces yo considero que deberían buscarlo. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Maureen, nos gustaría conocer tu experiencia como en los cursos de formación de promotoras de los derechos de las mujeres, por qué razón decidiste participar, y que nos contes un poquito cómo fue esa formación. Bueno, como les comentó Marina anteriormente, yo soy Maureen Porras, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y también formo parte de la colectiva Me Pasó en la UCR, precisamente, ¿verdad? Por la colectiva Me Pasó en la UCR es que terminamos, ¿verdad? En el proceso de formación de promotoras en derechos de las mujeres. La colectiva Me Pasó en la UCR, ¿verdad? Es un espacio de chicas organizadas que nace desde 2018, a fin de luchar contra la violencia patriarcal reproducida dentro de la academia, ¿verdad? Es muy interesante, digamos, cómo cuando empezamos a organizarnos, ¿verdad? Para ver cómo respondíamos a tantas demandas y tantas cosas que veíamos que no estaban bien en la universidad, y cómo le hacíamos para salir un poco fuera del institucional, desde la institucionalidad que no nos estaba respondiendo. Entonces, bueno, creamos páginas, ¿verdad? Contactamos chicas, entre nosotras nos apoyamos. Y en eso es que, ¿verdad? Empezaron a llegar muchos testimonios a nosotras de diferentes chicas que habían sufrido violencia, ¿verdad? Hostigamiento sexual, acoso, sexismo. Ahora incluso trabajamos el tema de violencia política en la universidad. Y es muy interesante, digamos, porque como decía Silvia, nosotras tenemos más de 200, ¿verdad? La última vez que revisamos testimonios, y pues cuántos hay formalmente, ¿verdad? En la comisión, ¿verdad? Ahí podemos ver el problema. Entonces fue muy frustrante. Entonces nosotras buscamos, ¿verdad? Cómo organizarnos, ¿verdad? Instruirnos un poco, conocer con profesoras aliadas. En esto es que, ¿verdad? Llega el programa de promotoras en derechos de las mujeres, que ya habíamos tenido un acercamiento en ese momento con el equipo interdisciplinario, ahora con la Defensoría. Ellas nos capacitaron,
tuvimos contactos con otras chicas de sedes y recintos, ¿verdad? Para lograr organizarnos contra estas manifestaciones de violencia, y en esto el programa, digamos, el esfuerzo, ¿verdad? Que hace el proyecto de Cero Tolerancia con el curso de promotoras en derechos de las mujeres es muy importante, ¿verdad? En mi caso personal, no solo en mi vida, digamos, no solamente en mi espacio como activista dentro de la universidad, digamos, como mi papel, digamos, en la colectiva Me Pasó en la UCR, sino profesional y personalmente, porque yo todavía me acuerdo, digamos, nosotros recibimos muchos módulos, parte de ellos era uno de intervención en crisis, ¿verdad? Y todavía yo en mi vida personal y en todos los ámbitos de mi vida digo, si una persona está llorando, yo no tengo que abrazarla, no tengo que, ¿verdad? No le voy a dar un vaso de agua, no, sino más bien le paso un pañito para que se limpie los mocos y sigamos hablando del tema, ¿verdad? Entonces, digamos, inciden todo eso en nuestros espacios de nuestras vidas que, en serio, este esfuerzo, ¿verdad? Por querer replicar y multiplicar las chicas, ¿verdad? Que hacen activismo dentro de la universidad es fenomenal, digamos, y realmente sí ha incidido, ¿verdad? Incide en nuestras vidas y creemos que también tiene una incidencia dentro de la universidad, ¿verdad? El hecho de que se multipliquen mujeres que son promotoras en derechos de las mujeres habla de un esfuerzo que se viene haciendo desde hace muchos años, como decía Silvia, ¿verdad? Entonces, para comentarles un poquito de cómo fue el proceso, ¿verdad? Fue muy importante para nosotras, ¿verdad? Aprendimos, compartimos, fue un espacio muy horizontal, donde compartimos ideas, sentires, ¿verdad? Incluso las profesoras que fueron invitadas fueron muy cordiales, mujeres sumamente preparadas, hablamos de teoría en un principio, ¿verdad? ¿Verdad? Los principios feministas, la introducción al movimiento, nos formamos en el nuevo reglamento, contra el hostigamiento sexual, hablamos de normativa nacional, normativa internacional, de sentires, hablamos de la memoria histórica, del recuento histórico, la importancia que es de tenerlos en cuenta y decir, bueno, es que esto se viene trabajando desde hace mucho y las cosas que se han logrado es porque en serio se han luchado y porque muchas mujeres han puesto sus cuerpos, han puesto sus vidas en eso y necesitamos, ¿verdad? Seguir trabajando en esto y nos sentimos empoderadas y nos sentimos acompañadas. Incluso también, como les decía, la preparación en primeros auxilios psicológicos es muy importante porque si queremos ser promotoras en derechos de las mujeres vamos a tener que enfrentar situaciones, ¿verdad? Que son muy dolorosas y que despasan en serio por el cuerpo a muchas mujeres, que una se puede sentir aludida y que es muy importante estar preparada en este sentido, ¿verdad? Como lo decía Silvia, darnos herramientas para nosotras poder multiplicar el esfuerzo que ellas durante mucho tiempo han hecho para poder lograr subvertir la violencia patriarcal dentro de la academia, ¿verdad? Eso es algo muy increíble, la comunicación asertiva que tiene que haber dentro de los colectivos, ¿verdad? Para poder comunicarnos entre nosotras y poder organizarnos y articularnos para luchar hacia afuera es muy importante. Además de esto, bueno, el papel que han tenido destacado las profesoras aliadas con nosotras, que nos han ayudado muchísimo y nos han acompañado y siempre nos han guiado para poder trabajar en conjunto y poder acompañar cada vez y visibilizar cada vez más casos de hostigamiento, sexismo y violencia patriarcal en la academia. Compartimos muchas experiencias, muchos sentires, el espacio de promotoras, ¿verdad? Era cada viernes ansiado, que aunque era viernes y era en la noche, ya, bueno, casi en la noche, nosotras nos sentíamos muy motivadas de estar ahí porque en realidad no era un esfuerzo, es un espacio en el que usted iba con gusto, iba a aprender, iba a compartir y se compartía desde la empatía y desde el respeto. Eso fue algo muy importante para, ¿verdad? Para el espacio y en serio uno se logra sentir muy cómodo. Además, quisiera mencionar que el proceso aún no termina, de hecho, porque al final del proyecto de promotoras, del proceso de formación, hay un plan de activismo, ¿verdad? En el que nosotros debemos replicar o hacer un plan para poder poner en práctica todo lo aprendido. Y desde mi caso, con la colectiva, ese plan apenas viene comenzando, ¿verdad? Incluso lo pudimos convertir en una iniciativa estudiantil, ¿verdad? Con la Vicerrectoría de Acción Social. Entonces, es un trabajo que queremos replicar con chicas de colegios, ¿verdad? De diferentes zonas del país, fuera de la GAM. Es muy ambicioso, pero estamos dirigiendo esfuerzos en eso. Entonces, de verdad, digamos, todo el proceso y todo ese tiempo que logramos invertir ha sido muy importante y creo que va a tener muy buenos frutos y espero que así sea. Y además quería mencionar algo que
¿verdad? Que para mí es muy valioso, y es que fue un espacio gestionado por mujeres y para mujeres. No tuvimos compañeros que nos estuvieran molestando, que nos estuvieran haciendo mansplaining, que estuvieran acaparando la palabra. Ay, no, fue una maravilla, en serio. Fue un espacio muy cómodo, y el hecho de que solamente hubiéramos mujeres, ¿verdad? Que es normalmente, por ejemplo, en mi caso personal, en políticas, siempre hay compañeros que nos buscan monopolizar la palabra o explicarnos cosas, ¿verdad? Que nosotras somos muy capaces de entender. Fue un espacio de mucho aprendizaje, y como yo les mencionaba, de mucho respeto y de empatía entre nosotras para poder aprender y lograr poder luchar contra la violencia patriarcal dentro de la academia, y como les decía, dentro de los diferentes espacios en los que nosotras nos desenvolvemos. Muchas gracias, Maureen. De hecho, es interesante esa mención de que era un espacio es un espacio de mujeres para mujeres, porque en algún momento incluso se ha hablado, bueno, cuál es la parte de sensibilización que se está haciendo hacia los varones, pero es importante que en esos espacios se pueda hablar y se pueda compartir entre mujeres para cuestiones de seguridad personal y de seguridad a la hora de estar compartiendo las experiencias personales. Entonces, habrá otros espacios también de sensibilización para hombres, que era algunas de las cosas que voy a comentarte ahora en la segunda ronda. Ok, muchas gracias. Bueno, por acá lo que hemos estado teniendo son felicitaciones, no se las he compartido todavía porque es como eso, ¿verdad? Como un par de felicitaciones por la actividad. E igualmente, a la gente que nos está viendo en Facebook, le recordamos que nos puede poner sus consultas, sus preguntas en el chat y se las compartimos a los panelistas, o si quieren escribirnos por en la mensajería privada también, tanto de Facebook, de Instagram, pueden hacerlo si quieren algo más privado y nosotras se las vamos a hacer llegar a ellas, o si necesitan algún tipo de información, como les decía antes, igual desde la biblioteca del CIEM y de la biblioteca de educación, vamos a estarles tratando de dar la información que estén buscando, haciendo el contacto con las personas que ustedes necesiten, ¿verdad? Por si acaso no lo quieren hacer ahora acá durante la actividad. Ok. Doña Silvia, bueno, en la defensoría, en este momento, donde sea usted, hay 2 psicólogas y 2 abogadas, ¿verdad? Entonces, el acompañamiento que se le hace a las personas que ponen la denuncia es tanto desde lo psicológico como desde lo legal, ¿ok? ¿Qué recomendaciones le daría usted, principalmente en lo psicológico, porque en lo legal tal vez ya nos habló un poquito más antes, pero qué recomendaciones le daría usted de lo psicológico a las personas que ponen la denuncia? O sea, qué medidas de autocuidado pueden tomar, o qué se le recomienda a la persona a la hora tanto previa a la denuncia como mientras está poniendo la denuncia o durante el proceso incluso de denuncia? Vivir una situación de hostigamiento sexual es algo muy doloroso, produce mucho miedo, produce ansiedad, produce desconfianza en todo, ¿verdad? Entonces, lo primero que necesita una persona que vive una situación de hostigamiento sexual es un espacio seguro. Nosotras desde la Defensoría les podemos ofrecer un espacio seguro. Es necesario poder procesar lo que le pasó, tener con quién hablar, que no me va a juzgar, que no me va a decir, bueno, pero si habías tomado 3 cervezas y te pasó lo que te pasó, es tu culpa. No, la culpa siempre está en la persona que agrede, en la persona que hostiga sexualmente, ¿verdad? No importa si ella fumó marihuana, si ella se vistió con minifalda, si se fue a bailar con alguien que no conocía, no importa si llegó a clases en shorts. Lo que importa es que la persona que hostiga es responsable. Si ella llega en shorts a clase, es responsabilidad de la persona docente no decir nada ni mirar nada. Mantener su rol como docente. La universidad no es un espacio para ir a conseguir novias, ¿verdad? No para los docentes, por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que necesita la persona? Necesita conversar con alguien y hablarlo. Vamos a necesitar reconstruir la historia. Nosotras, una de las cosas que hacemos es una primer cita conjunta de abogada y psicóloga. ¿Por qué? Porque yo en la primer cita le tengo que pedir a la persona que me cuente qué pasó.
para saber si fue realmente hostigamiento sexual, porque a veces hay mucha confusión y fue una situación de discriminación o de acoso laboral. Entonces yo necesito escuchar la historia. Y la abogada también. Entonces por eso tenemos una primer cita con las dos. ¿Y qué hacemos en esa primer cita? Primero le aclaramos lo que está pasando, ¿verdad? O sea, ponemos las cosas en su lugar, sin responsabilizarla, con una escucha atenta. Recién Maureen decía, si alguien se pone a llorar, yo sé que no le tengo que dar un vaso de agua, porque darle un vaso de agua es como decirle, bueno, ya no llore más. No, llore lo que tenga que llorar, ahí están los Kleenex para eso, ¿verdad? Ahí están los pañuelitos, usted llore si necesita llorar. Usted puede decir lo que quiera aquí. No la vamos a juzgar ni por su lenguaje, ni por lo que usted haya hecho. Lo que queremos es escuchar su historia, para valorar, primero que nada, si hay elementos suficientes para denunciar. Porque uno de los problemas que se pueden plantear es que no haya elementos suficientes, o que ya no se pueda denunciar por el tiempo que pasó. O sea, hay problemas que pueden dificultar una denuncia, y nosotras no la vamos a exponer a presentar una denuncia que no va a seguir adelante, ¿verdad? Entonces esas son cosas básicas del cuidado que nosotras tenemos. Todo lo que nos diga es absolutamente confidencial, nos puede decir lo que quiera, y nunca va a ser revelado sin su permiso. Esas son esas cosas importantes. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos cuando denunciamos? Bueno, lo primero es darnos permiso, ¿verdad? Saber que lo que me pasó no es mi culpa. Saber que estoy haciendo lo que se puede hacer, que estoy dando los pasos que se pueden dar para que esa persona que me hostigó tenga una consecuencia por lo que hizo. Tengo que aprender a distinguir quién es una persona confiable y quién no para contarle las cosas. O sea, hay un principio de confidencialidad en el hostigamiento, ¿verdad? No se puede andar contando a todo el mundo que, o sea, es muy peligroso. Yo sé que a veces las personas quieren resultados inmediatos, entonces piensa, yo lo pongo en Facebook y lo quemo con todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo va a pensar mal de él. Pero eso es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque después me puede denunciar a mí por calumnias, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. A veces esa rabia tenemos que saber manejarla. ¿Cómo la manejo? Bueno, hay cosas muy simples. Hacer ejercicio es una forma de disminuir el estrés. Escribir mi historia o escribirle una carta que no le voy a mandar donde le diga todo lo que pienso de él es otra forma, ¿verdad? Tenemos muchas maneras de apoyarnos. Hay a veces técnicas que sirven, técnicas de relajación, hay gente a la que le sirve hacer yoga, hay gente a la que le sirve usar algún tipo de terapia alternativa, terapias florales o test de esos relajantes. O sea, cada persona tiene que buscar lo que le sirve. Nosotras las podemos guiar en el proceso. Yo creo que hablar y contar lo que pasó alivia la carga, ¿verdad? O sea, yo he trabajado con víctimas de violencia sexual los últimos 25, 26 años. Y yo sé cómo alivia contarlo. Duele en el momento de contarlo, pero después me saqué un peso de arriba. Entonces, encontrar un espacio de escucha empática, segura, de aceptación incondicional, ¿verdad? O sea, donde no me van a juzgar por nada de lo que yo pienso, de lo que hago, de lo que digo o de lo que soy. A mí no me interesa, o sea, a ver, la ley y el reglamento dicen que no se puede referirse a la actividad sexual previa de la persona, ¿verdad? O sea, yo no le puedo decir a una chica que la van a ver hostigada a ustedes si usted ha tenido 25 novios y con todos tenía relaciones sexuales. Eso es asunto de ella. A mí no me interesa, y eso no es lo que lleva al hostigamiento. Lo único que lleva al hostigamiento es que a ese señor se le ocurrió invadirla, invadir su espacio, invadir su mente, invadir su cuerpo a veces. Entonces, tener ese espacio donde nadie me va a juzgar, donde me van a escuchar, donde vamos a buscar soluciones, las que se puedan encontrar, donde se me va a devolver la posibilidad de decidir lo que hago. Yo no pedí el hostigamiento, me lo impusieron, me quitaron, porque es una forma de poder, lo dijeron las chicas hace un rato, ¿verdad? Pero entonces,
Si yo tengo un espacio donde me devuelven a mí la posibilidad de decidir, eso me va a fortalecer, porque yo voy a asumir las riendas de lo que está pasando. Y eso es una de las ventajas cuando trabajamos desde un enfoque feminista, ¿verdad? Lo que nosotras hacemos es tomar la experiencia de las mujeres para apoyarlas, para devolverles la capacidad de decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su carrera, sobre las cosas que le hacen bien, sobre las cosas que le hacen mal. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es una forma de, bueno, hay que enfrentar un proceso. El proceso da miedo. ¿Cómo hacemos para que vos lo puedas enfrentar? Y también valorarlo, ¿verdad? Porque de repente hay una chica que me dice, yo no puedo declarar. Bueno, no es necesario, ¿verdad? Sí, es conveniente, pero si no se puede, no se hace. A veces lo hemos hecho, de que no se declara, con la denuncia es suficiente. Entonces, creo que ese es desde la parte psicológica. Desde lo legal, bueno, para eso van a tener una abogada que no solo les va a decir lo que hay que hacer, sino que las va a acompañar en el proceso. Les va a hacer los escritos que haya que hacer. Va a hablar con, si tienen testigos, va a hablar con los testigos a ver qué pueden aportar esos testigos. A veces las personas me dicen, yo no denuncio porque no tengo pruebas. Y entonces empezamos a hablar con ellas y resulta que tiene en el celular un montón de mensajes de WhatsApp que les mandó el señor. O que tiene correos, o tiene, o habló con alguien. O sea, en el hostigamiento sexual casi nunca tenemos una prueba directa. Es muy raro que otra persona lo vea. ¿Por qué? Porque siempre se hace a solas, a escondidas. Pero si yo hablé de lo que me pasó con otra persona, esa persona puede dar un testimonio que es indirecto, ¿verdad? Es una prueba indiciaria, decimos. Yo como psicóloga voy a hacer una valoración del relato de ella y voy a valorar cómo la ha afectado la situación y voy a entregar un informe que también es una prueba, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a encontrar pruebas, siempre hay algo que sirve de prueba. No piensen que no tienen pruebas antes de sentarse a hablar con nosotros. A veces hay personas, la otra vez nos llegó una persona que había destruido todos los correos y todos los chats que había tenido con el señor que la hostigaba, porque él la obligaba a destruirlos. Y resulta que revisando y revisando se encontró un montón de fotos y se encontró algunos chats que servían. Entonces, siempre podemos encontrar cosas. Ese es un consejo. Lo otro es que no hay que tener vergüenza de buscar ayuda. Yo no puedo pensar que si busco ayuda soy menos. Hay momentos de nuestra vida donde la ayuda es una necesidad para cualquiera, para la más fuerte de las fuertes, ¿verdad? Y no hay que sentirse menos por buscar ayuda. La ayuda está ahí y la ayuda está deseando encontrarlas. Creo que por ahí, Marina, estamos. Pensando, ahora que te escuchaba hablar, bueno, cosas muy importantes, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta y muy presentes. No tienen que declarar si no se sienten con la... Si no están listas, ¿no? Vamos a tratar de que estén listas. Porque una cosa es para una comisión leer una denuncia y la otra cosa es ver a la persona cuando lo cuenta. Ver su lenguaje corporal, ver el sufrimiento. O sea, yo sé que es como revictimizante de repente, pero vieras que también a ellas les sirve a veces. Terminan de declarar y se sienten tan bien porque como lo hice, yo ya puse las cosas en su lugar. Sí, sí. Eso es muy importante, de hecho. O sea, que sepan que están ambas opciones, pero que también es muy positivo si se deciden hacerlo o en el proceso, en el transcurso del proceso, deciden al final que lo van a hacer, ¿no? Claro. Sí, sí. Y yo aquí escuchándote, pero te decía, me saltaba una duda, porque igual hay casos conocidos, ¿no? De jefaturas que protegen a la persona que está acosando, al acosador o acosadora, igual que ha habido ambas cosas, ¿no? Ok, si la persona se enfrenta con esto, esto, pues yo me imagino la respuesta, pero es para que quede acá en vivo. Si la persona se enfrenta con esto, ¿cuál es el apoyo que recibe de parte de la Defensoría si hay, por ejemplo, una revictimización que hagan hacia ella desde las autoridades de su carrera? Sí. Bueno, primero aclarar una cosa. La denuncia por hostigamiento no tiene por qué pasar por las jefaturas, ¿verdad? Si a mí me hostigan en una escuela de una facultad, yo no tengo ninguna obligación de hablar ni con la dirección de la escuela ni con el decanato de la facultad.
me voy directo a la comisión o a la defensoría. Eso es fundamental, porque los casos famosos, lo que pasó fue que la gente fue adentro de la propia facultad a hablar y se enterraron, ¿verdad? Entonces no, nada de eso, me voy directo. Y en los procesos disciplinarios sí hay que ir a la jefatura, pero el proceso de hostigamiento es otro proceso, ¿verdad? O sea, por eso no se aplica ni el régimen de disciplina estudiantil, ni el régimen docente, ni la Ley General de Administración Pública. Se aplica el procedimiento que está en el reglamento y en la Ley contra el Hostigamiento Sexual. Nada más. Eso es una primera cosa. La segunda cosa es que si la jefatura me llama y me dice que se enteró y que quiere que converse con el profesor, yo le digo, no, no tengo nada que hablar con el señor, nos vamos a ver en el procedimiento. ¿Verdad? Me niego y no la pueden obligar, y si lo obligan, van y lo denuncian en la comisión, no en la defensoría, en la comisión. Nosotras las ayudamos con la denuncia, pero la que puede tomar... Y otra cosa que es muy importante, una cosa que ha pasado es que hay jefaturas que no aplican las sanciones, ¿verdad? O sea, hay un plazo desde que se le entrega el informe a la jefatura, porque la comisión instructora lo que hace es un informe, como pasa en toda la administración pública, pero quien aplica la sanción es la jefatura. Entonces, desde que recibe el informe, la jefatura tiene un mes para redactar el acto final. Y después de eso tiene que aplicar la sanción. ¿Qué pasa cuando no la quieren aplicar? Ay, resulta que el reglamento dice que eso es una falta muy grave y se manda a la comisión institucional, la comisión instructora institucional, si es un docente, ¿verdad? Es una falta muy grave. ¿Qué sabe lo que implica una falta muy grave? Implica un despido. Entonces, podemos denunciar que no lo está aplicando. Hay jefaturas que tienen mucha resistencia, sobre todo cuando lo que sucedió fue una falta muy grave, hay muchas resistencias a aplicar los despidos. Y los despidos tienen que ser aplicados, sobre todo cuando se apela y viene la orden de rectoría de que se aplique. Es una desobediencia, también eso es una falta grave, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que primero se puede denunciar. Si hay amenazas, se puede ir a la comisión y la comisión lo va a elevar al órgano correspondiente, ¿verdad? Sí hemos tenido situaciones en las cuales hay una denuncia contra determinado docente de una facultad, de una escuela, y la jefatura va como testigo de ese docente. ¿Qué hacemos en ese caso? Vamos arriba. O sea, si es una jefatura de una dirección de escuela, tiene que aplicar después la sanción el decano o decana. Si es un decano o decana, nos vamos al vicerrector de docencia, ¿verdad? O sea, cuando la persona que va a aplicar la sanción adelanta criterio para un lado o para otro, no la puede aplicar después. Entonces se la salta. Tuvimos un caso en el cual tuvimos que ir al decano porque la jefatura de la escuela había sido testiga del señor denunciado. Entonces, ese tipo de cosas es importante saberlos. Hay protección y esa protección se hace efectiva. La otra posibilidad, ¿qué pasa cuando una comisión da un fallo que nosotros consideramos que no está ajustado a la situación? Se apela y se va a la rectoría y la rectoría resuelve. Entonces hay que quedarse tranquilas, siempre es posible hacerlo y es muy difícil ocultar. Yo también quería mencionar adelante. el tema de la conciliación, ¿verdad? Que Silvia decía, digamos, que no, o sea, no se puede conciliar entre las partes y eso ya está debidamente reglamentado, o sea, no vamos a poner ¿verdad? Al agresor, digamos, a la persona que ejerció violencia con la víctima, digamos. Porque además que ya tenemos conocimiento que ha sucedido desde las escuelas, ¿verdad? Entonces es importante eso. La conciliación produce impunidad y eso lo tenemos que saber. No lo acepten nunca. Exactamente, es que ahí, por eso precisamente, muchas gracias por aclarar esas cosas, porque es por lo regular lo que hay como a veces en un imaginario, pero muchas veces no es tan imaginario, ¿verdad? De que va a haber una consecuencia, o que habría, o que podría haber una consecuencia negativa en lo académico para la estudiante que denuncia, si la dirección de la escuela o el decanato o lo que sea, pues de alguna manera está protegiendo a ese o a esa docente, ¿verdad? Ok, entonces eso es importante, sí. Ok.
voy a ir también haciendo como la última ronda de preguntas con Jimena. Jimena, igual, desde tu experiencia en la red universitaria y como miembro de la Asociación de Formación Docente, que es una de las asociaciones representantes de la comunidad estudiantil, vos, vamos a ver, igual es una pregunta retórica, pero es para que quede acá en actas. ¿Le recomendarías a las asociaciones que se abran a formar parte de esta red universitaria? ¿Por qué razones? ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo? ¿Y qué le dirías a la comunidad estudiantil también que le demande a sus asociaciones si no lo hacen? Bueno, yo pienso que, perdón por la bulla, que antes de decirle como al presidente de una asociación o a cualquier otro representante de una asociación, hay que hablarle a los estudiantes en sí y concientizar de que existe ese hostigamiento sexual y que cada persona se informe por su propio medio. Eso es lo primordial. Si usted está informado por su propio medio, ya es un gran avance. Y después de ahí, si cada persona de la sociedad está informada sobre esto, es algo que va a venir, digamos, natural, que todos van a estar de acuerdo en que se tenga en cuenta. Entonces, sería buenísimo si pueden ser parte también de esta red para que entre más estudiantes estén informados sobre el tema, más se reduce, ¿verdad? Bueno, uno esperaría que más se reduzca la presencia de hostigamiento sexual en cualquier escuela. Igual, nuestra socia está abierta, aún si no son estudiantes de formación docente, nos pueden seguir, nosotros pues estamos publicando informaciones sobre esto, y a los estudiantes que hacen parte de otras escuelas y ven que sus socias no están, no saben sobre el tema, entonces que les escriban, y tal vez escribiéndoles ellos van a buscar la forma de informarse, porque eso fue lo que nos pasó a nosotros. Tal vez tuvimos unos casos y nosotros no sabíamos qué hacer porque éramos nuevos, ¿verdad? En socia. Y bueno, un compañero que ya tenía años más en socia, ya nos ubicó un poco en qué hacer. Pero sí, también es muy importante ser parte de las asociaciones. No sé si, bueno, voy a meter un poco ahí la cuchara, porque muchas asociaciones se han desintegrado por lo mismo, porque los estudiantes no están interesados en asumir la responsabilidad de estar en una socia. Yo sé que requiere más tiempo de universidad y todo, pero es muy importante. Entonces, para que también lo tengan en cuenta, que no siempre es la culpa de la socia que no está informada, sino que también es algo de uno, que uno tiene que saber y que tiene que llegar a ser parte también de la representación estudiantil para que haya una mayor conexión, porque muchas veces se le echa solo la culpa a la socia y muchas personas han dicho, bueno, a mí me han dicho como, pero es que la socia nunca hace nada, nunca, pero ya después cuando han visto que ya son 2 años que estoy en la socia y los 2 presidentes que he tenido siempre se han movido mucho con las redes sociales, y la verdad es que hemos llegado a comunicarnos más, que digamos que en el primer año de la U yo no sabía que existía la asociación, y ya después del segundo año yo me doy cuenta de que existe y todo lo que esto implica, que no es solo que son los que reparten comida, cuando hay cosas festivas o así, sino que son los que también nos dan apoyo. Entonces también para invitarlos a que sean parte de sus asociaciones. Gracias, Jimena. Sí, muy importante. De hecho, todos tenemos que ser parte para poder empezar para poder ver cambios y logros, hay que ser parte definitivamente. Ok. Y eso me lleva a Maureen, como activista también, que ya nos hablaste tanto de tu experiencia con la colectiva como en los procesos de formación de promotoras, ¿verdad? Y la formación es, bueno, el nombre que lleva es en derechos de las mujeres.
Entonces, mi pregunta para vos sería, ¿cuáles son tus recomendaciones o qué palabras le podrías dar a las mujeres de la comunidad universitaria que ven violentados sus derechos? Vos incluso ahora mencionabas otros tipos de formas de violentar los derechos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían tus palabras vos en tu experiencia como activista también y como parte de esta formación para estas mujeres de la Universidad de Costa Rica? Yo insisto, estudiantes, docentes, administrativas, porque se da en todos los niveles, ¿verdad?, que ven violentados sus derechos en la UCR. Sí, precisamente esto que usted menciona, ¿verdad? Que no solamente sucede en el sector estudiantil, sino que también sucede en el sector administrativo, en el sector docente. Entonces, esa unión es muy importante. Y bueno, en primer lugar, yo les diría que yo les creo, ¿verdad? Es muy importante y yo creo que desde la colectiva, me pasó en la UCR, se unen también a lo que yo menciono acá, que les creemos, que no están solas y que no hay un tiempo para denunciar o un tiempo para hablar, sino que se hace cuando nosotras estemos listas, como ya anteriormente lo hemos mencionado. Además, ¿verdad? El hecho de que entre nosotras nos reconocemos y nos reconfortamos también, ¿verdad? Podemos usar esta rabia, ¿verdad? O lo que sentimos en el momento, incluso para organizarnos, ¿verdad? A fin de que comúnmente cuando sucede algo así es que no queremos que suceda más, ¿verdad? O sea, no queremos que las cosas sigan impunes, entonces, ¿verdad? Crear redes donde nos reconfortemos y nos reconozcamos entre nosotras, ¿verdad? Y podamos sentirnos acompañadas, para buscar las formas en las cuales sobrepasar la impunidad, me parece algo muy, muy importante, porque la institucionalidad nos debe, digamos, nos debe espacios seguros, nos debe que nosotras nos sintamos, ¿verdad?, capaces, o sea, siempre digamos, en diferentes espacios y los diferentes tipos de violencia hacen que luego nos sintamos menos o que no nos sintamos en poder de hablar ¿verdad? Diferentes cosas. Entonces, necesitamos espacios donde no seamos discriminadas, donde no seamos violentadas, ¿verdad? Donde no seamos usadas, ¿verdad? Para lograr ciertas cosas, ¿verdad? Incluso mencionando otros tipos de violencia como la violencia política, ¿verdad? Como ya les había dicho, no podemos ser usadas para simplemente llenar nóminas o para simplemente llenar espacios por ser mujeres, sino que nosotras tenemos una voz y es importante usarla, ¿verdad? No nos vamos a callar más. Entonces, es importante también fomentar una cultura de denuncia. Todas las formas de lucha son válidas. Es algo que sí quería mencionar también. No necesitamos permiso para organizarnos, ¿verdad? Para cambiar las cosas, porque como ya les había mencionado, no se ha pedido permiso para cambiar las cosas a lo largo de la historia, ¿verdad? Nada ha sido regalado, todo ha sido luchado y es muy importante, todas las formas de lucha son muy importantes, ¿verdad? Y todas son igual de válidas. Y sobre todo el mensaje que quería dejar hoy, ¿verdad? De la mano también de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Porque es algo que, ¿verdad? Que yo estuve pensando mucho porque estaba en Esparza y no tuve la oportunidad de participar como ¿verdad? En la marcha y otros espacios que realmente comúnmente se hacen aquí como, ¿verdad? En San José, es que no hay un lugar, ¿verdad? Ni una forma de cómo ser activista o hacer activismo, ¿verdad? No tenemos que estar precisamente en mesas de debate sobre teorías, no tenemos que estar en conversatorios, no tenemos que, ¿verdad?, siempre estar con un pañuelo morado, ni siquiera llamarnos a sí mismos feministas, ¿verdad? Aunque eso está muy bien, porque durante muchos años se nos ha sido negado, ¿verdad? Y podemos hacer lo que queramos, pero a lo que hoy es que en serio podemos hacer la diferencia en cualquier lugar, ¿verdad? Esto es una cuestión muy multiescalar, digamos, venimos incluso haciendo la diferencia desde nosotras mismas, podemos hacer la diferencia y el activismo desde nuestro hogar hasta la universidad, hasta nuestras clases, hasta con nuestro grupo de amigos, ¿verdad? En un podio, podemos hacer la diferencia en muchos lugares, no hay una forma de cómo hacerlo y todas son igualmente de valiosas. Entonces, quería como terminar con eso y decir que es muy importante luchar y organizarnos siempre desde la empatía y desde el respeto. Siempre hablo muy rápido. Está bien. Muchas gracias. Y bueno, para ir cerrando, sí, precisamente esta actividad decidimos hacerla en este momento, en el marco de esa conmemoración todavía del Día Internacional de las Mujeres, porque como han dicho las tres, nada nos ha sido regalado, siempre hemos tenido
que lucharlo y defender el derecho que tenemos a esos espacios. Y por otro lado, también estamos respondiendo a una obligatoriedad al sector académico que en este momento, pues, dice o manifiesta el nuevo reglamento sobre la información que debe dar ese sector docente a las y los estudiantes sobre acoso sexual, sobre hostigamiento sexual. Silvia, sí. Está silenciada. Para contarles que tenemos casi lista una infografía para que en el segundo ciclo ya cuenten con un material especializado todas las personas docentes. Muchas gracias, sí. Y esa es la segunda parte, que de hecho está en la obligatoriedad de las y los docentes de informar a sus estudiantes sobre todo lo que tiene que ver con hostigamiento sexual en la universidad y además de eso, de que le den las herramientas, no solo informarlos, sino que tengan las herramientas para saber qué se hace, ¿verdad? Y entonces, bueno, sí, ahí esperamos la infografía, que estamos seguros que tanto desde las dos bibliotecas se va a movilizar y a cualquier otra persona que la quiera tener también nos la puede pedir y también si doña Silvia, bueno, cuando Silvia la pase, se les puede hacer llegar, ¿ok? Por otro lado también queríamos dejar constando que se están haciendo cosas, o sea, el reglamento, como les decía ahora, es teoría, está en papel, están las palabras, pero se están haciendo cosas y eso es importante que la comunidad estudiantil lo sepa, lo conozca, que se rompa ese silencio, que se rompa el miedo que hay a veces de poner una denuncia, que sepan que no están solas, que no van a recibir una consecuencia negativa, una penalización académica por poner la denuncia y que si la reciben, porque obviamente a veces pasa, también hay cosas que se pueden hacer y que la misma universidad está dictando que eso no debe ocurrir y que si ocurre hay penalización para las autoridades que lo hacen. Entonces, eso es muy importante que lo tengan claro también. Y como les decía ahora Silvia, pues es siempre dentro de un contexto seguro donde van a estar siendo apoyadas por abogadas y por psicólogas y se les va a creer. Eso es de la parte de la defensoría, pero también como mencionaban Jimena y Maureen, desde la comunidad estudiantil misma también van a encontrar las pares que les van a hacer sentir. Y digo los, porque en una última imagen que nos mandaron de la FEUR, que están en las capacitaciones igual de la red universitaria contra el hostigamiento sexual, hay fotos de varones que están de las asociaciones recibiendo ahora las capacitaciones como parte de la red universitaria. Y bueno, no es la población, digamos, a la que está mayormente enfocada todas estas acciones, porque la mayoría es que la mayor cantidad, el mayor porcentaje de personas que recibimos acoso somos mujeres, pero igualmente es importante pues que formen parte de algunas de estas acciones también, porque puede ser necesario que en algún momento intervengan para ir bajando un poco esta parte de acoso en la universidad, definitivamente. En algún punto, desde mi parte psicológica, yo digo siempre eso es como ir a la causa directamente y no estar dando cosas paliativas nada más a las personas que estamos siendo acosadas, sino tratar de trabajar en las causas y cambiar esta mentalidad de los varones dentro de este sistema patriarcal, para que sepan que no tienen el derecho de hacer este tipo de violentaciones, ¿verdad? Ok. Doña Soledad, no sé si quiere abrir cámara, micrófono para ir haciendo palabras de cierre y no sé si alguna de las invitadas tiene algo más que quiera agregar también. Y si no, vamos cerrando. Ok, doña Sol, entonces. Bueno, muchas gracias a las panelistas, a Marina. Y definitivamente la Biblioteca de Educación, como lo mencionaba doña Magda, ha venido formando educadoras y educadores, ¿verdad? Y nosotras desde la biblioteca siempre pensamos que los estudiantes de la facultad replican cada acción que nosotras realizamos en la universidad. Entonces, desde fundar bibliotecas en sus propias colegios, escuelas, que es un objetivo que nosotras también queremos desarrollar, hasta desarrollar en sus propias colegios y escuelas formar nuevos educadores, nuevas personas con mentalidad totalmente distinta, con una visión equitativa de igualdad de género. Yo creo que las educadoras y educadores tenemos un gran papel en la transformación de la sociedad. Y desde la biblioteca nosotros queremos ser
un granito de arena para contribuir a esa transformación. No que la biblioteca sea algo aparte de lo que está sucediendo en la sociedad, sino que la biblioteca sea un ente que apoya la docencia, apoya la investigación, pero también se une a todos los esfuerzos que tiene la universidad por la transformación y erradicación de la violencia de género en la institución. Cada una de nosotras ha sido testigo. Este no es un tema nuevo, cada una ha sido testigo, pero hemos guardado silencio. Y creo que como personas profesionales en la educación nos toca ser responsables y así como pensamos también ser personas que contribuimos a la transformación con un pequeño grano de arena. Y desde la Biblioteca de Educación de la Facultad de Educación queremos aportar también en ese ejercicio, en esa transformación, y por eso nos planteamos hacer esta actividad tan importante, porque sabemos que hay mujeres moviéndose, mujeres haciendo el cambio, personas aportando y que muchas veces no nos damos cuenta en la misma universidad, y por eso quisimos hacer esta alianza con el CIEM, con la Biblioteca del CIEM, para ir abriendo espacios desde las bibliotecas también, que no solo somos profesionales de la información, sino que estamos también escuchando, leyendo todo lo que acontece alrededor de la universidad. Más bien, muchísimas gracias por la participación y esperamos que no sea la primera vez que las tengamos acá y poder seguir trabajando en colaboración. Muchísimas gracias, doña Silvia. Muchísimas gracias, Maureen. Jimena, muchísimas gracias. Y también que nos sigan en redes sociales, porque la biblioteca viene ofreciendo sus servicios desde redes sociales, que es muy importante que también se promueva el uso de las bibliotecas. Como les digo, ¿verdad? Bibliotecas activas, bibliotecas promocionando los cambios, y que la Biblioteca de la Facultad de Educación se une a ese esfuerzo que ustedes vienen realizando. Y ojalá, así como la Universidad de Costa Rica es una de las mejores universidades de Centroamérica y de América Latina, ojalá podamos erradicar el hostigamiento sexual. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, todas. Y recuerden que para la comunidad estudiantil o la comunidad universitaria en general, las bibliotecas, como decía doña Soledad, somos profesionales de la información y esto es parte de la información también. Esta es la información para el autocuidado. También por eso queremos que sepan que son lugares donde pueden encontrar información para autocuidarse en este sentido. Muchas gracias.